Y otorgar el ascenso póstumo a grado de suboficial de segunda de la Policía Nacional del Perú a la suboficial de tercera, Marely Mariciel Solier Gavilán. Tenía tan solo 25 años y su muerte en la selva del Brae ha iniciado una penosa estadística. La suboficial de la policía, Marely Solier Galván, se convirtió en la primera mujer de uniforme asesinada en una emboscada narcoterrorista. La del último domingo, en un recodo de la carretera Quino a Huamanguilla, en Ayacucho. Un triste colofón para la Semana Santa que pasó. Nosotros estamos muy dolidos porque efectivamente es la primera mujer, una mujer que con mucho coraje, con mucho valor, trabajaba en la Dirandro, en la lucha contra las drogas. Lo dice el ministro del Interior, que mañana irá al Congreso para responder sobre este asunto. Sin embargo, la pena y el desconcierto no cesan. Era de Huanta y antes había estudiado para ser profesora de educación inicial. Todo indica que la emboscada en la que murió la suboficial Solier fue una respuesta del narcotráfico a los constantes operativos antidrogas en la zona. Como se puede apreciar en estas imágenes, la presencia femenina en las fuerzas del orden en estos operativos es cada vez mayor. No es posible que en una gestión de un ministro del Interior tengamos 13 muertos, ¿no es cierto?, policías y 8 civiles. Yo digo, esos son los riesgos que corre el policía que sale un día de su casa a cumplir con su deber, a defender la vida también de los peruanos, a defendernos de estas lacras sociales como es el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado, y no sabe si volverá a su casa. A pesar de que la violencia no conoce de géneros ni estadísticas, las explicaciones no han sido suficientes para algunos. El personal policial ha tenido una reacción rápida, inmediata. Se ha lanzado a un barranco y desde allí han tenido un fuego sostenido de 10 minutos. No podemos seguir escuchando como argumento de que, bueno, esta es una reacción porque se está combatiendo el narcotráfico. Pero si sabemos que esta va a ser la reacción, ¿por qué no se prevé para que no tengamos policías muertos? Mientras los 8 heridos que dejó el ataque se recuperan en Lima, las mismas preguntas de siempre vuelven una y otra vez. En la zona donde se produjo el ataque es una zona importante, estratégica, en el tráfico de insumos químicos y en el traslado de la pasta básica del BRAE hacia los centros de aprovisionamiento, hacia los laboratorios de procesamiento de cocaína, ¿no? Entonces, definitivamente, esta unidad policial de la Dirandro era un obstáculo para las actividades del narcotráfico. Pero, ¿qué pasa realmente en toda la zona del BRAE? La patrulla de la suboficial Solier volvía de un operativo de incautación de insumos químicos para droga cuando fueron atacados. La explicación al interrogante tiene una sola dirección: la desmesurada producción de hoja de coca en todo el valle de los ríos Apurímac y y una indubitable alianza con los remanentes de Sendero Luminoso en la zona. Perú sigue soportando una fuerte demanda de cocaína promovida por los carteles mexicanos que están llevando la cocaína básicamente a Europa. Allí han encontrado un nuevo mercado muy lucrativo con un euro bastante robustecido, más fuerte que el dólar, y eso está ayudando, por supuesto, esta fuerte demanda está ayudando al crecimiento de los cultivos de coca. Según el último monitoreo de cultivo de coca en el Perú, un documentado informe de las Naciones Unidas que data del 2006, se siembran 15.000 hectáreas de hoja de coca en el BRAE, producción que es destinada en su gran mayoría al narcotráfico. Es, a decir del informe, la zona en el Perú donde el cultivo de hoja de coca se maneja con la más alta tecnología, pudiendo producir hasta 4 toneladas de hoja seca por hectárea. ¿Qué hace el Estado para paliar esta situación? Las posiciones son encontradas. Tenemos grandes cantidades de insumos químicos incautados, tenemos cantidades importantes de droga decomisada, tenemos un número importante de personas intervenidas en tráfico de drogas. Le estamos cerrando los espacios a fin de que el insumo químico no ingrese a los valles cocaleros, en este caso el BRAE, o que la droga no salga. O sea, estamos ahogando de alguna forma la actividad del narcotráfico en Ayacucho. Hace más de un año que se anuncia un plan BRAE,
que solo está en anuncio, todavía no es nada concreto. Hace un mes hemos tenido la reunión con los con los alcaldes del Valle del Río Apurímac, y todos han manifestado que no pueden seguir financiando, por ejemplo, el pago de profesores. Hasta ahora en el Valle del Río Apurímac son las municipalidades o son los padres de familia los que pagan a los profesores que el Estado no puede financiar. Desde hace 4 años atrás en el BRAE no se hace nada en la lucha antisubversiva. La lucha antisubversiva, como sabemos, está bajo la responsabilidad del Ministerio de Defensa, y esta a través de las bases antisubversivas, pero no se tiene ningún resultado concreto en estos últimos años. O sea, no se ha capturado a ningún mando terrorista, no se ha desarticulado a ninguna columna de Sendero Luminoso, tampoco se ha atacado algún centro de aprovisionamiento, de entrenamiento, etcétera. Más allá del debate, lo cierto es que las rutas por donde la pasta básica de cocaína sale de nuestras costas están plenamente identificadas. En el camino, la PVC se convierte en cocaína de alta pureza. Este es el río Pampas. Aquí estarían ubicados los laboratorios de procesamiento de cocaína. Y en la parte norte del BRAE, los centros de procesamiento de cocaína estarían en las afueras de Huancayo, e inclusive en la zona de Satipo por San Martín de Pangoa. El otro tema es el terrorismo. Mucho se especula acerca del número de remanentes de Sendero Luminoso que al mando de Alipio operan en la zona. Lo cierto es que al crecer el narcotráfico en el BRAE, su accionar se fortalece. No hay que reducir a Sendero Luminoso a una banda de criminales dedicadas al tráfico de drogas, sino Sendero Luminoso tiene sus propios objetivos políticos que son distintos al narcotráfico, que son básicamente de lucro, ¿no? Sino que lo digan los oficiales de policía que sí pudieron sobrevivir a las emboscadas narcoterroristas registradas en los últimos años. Estábamos en una parcela de coca y un miembro del CORAN sufrió un accidente unos momentos antes. Y yo, tratando de evitar este accidente, me alejé un poco más y ahí fue donde sentí una explosión. Parece que toda esta zona está minada. Es por la erradicación, ¿no? Por la erradicación, y que nosotros al erradicar las chacras de coca, plantaciones, nosotros encontramos pozas de maceración, las cuales son quemadas. A mérito de eso, ¿no? Que disminuyendo sus ingresos, por llamarlo de una forma, este es un tipo de reacción, una reacción contra el personal de la Irandro. Tuve una entrada de bala por el hombro, y se alojó en mi pecho, o sea, bajo. Esta es la herida. El tema ya se politizó nuevamente. Mañana vuelve Alba Castro al Congreso y aunque lejos de una posible censura, varios en el Parlamento quisieran una renuncia voluntaria. Reiterar nuestro pedido de que el ministro dé un paso al costado. El Perú necesita salir adelante sin más muertos. Y aquí pesa realmente sobre él la cantidad de policías y civiles muertos en esta gestión. Obviamente es lamentable. Lo segundo es que demuestra la incapacidad, por un lado, del ministro del Interior y por otro lado del presidente García, de que sigue confundido en que todo está perfecto, en que todo está bien, y pareciera que ya está haciendo agua por varias partes, ¿no? La emboscada que acabó con la vida de la suboficial Solier no ha sido la primera y lamentablemente tampoco será la última. Desgraciadamente, y por más que las autoridades digan lo contrario, parece que todavía no hay un cabal conocimiento de lo que el narcotráfico viene realizando en las zonas cocaleras. Con la muerte de la suboficial Maricel Solier, son 14 policías muertos en emboscadas narcoterroristas en los últimos 14 meses. Un policía muerto cada mes en la gestión de Luis Alba Castro. Algo se tiene que hacer para que no se siga matando impunemente a policías que salen a servir al país. Tal vez las medidas de prevención que se están tomando no son las adecuadas. Estas muertes lo confirman. Vamos a hacer una pausa, luego de lamentar la muerte de esta oficial y esta penosa estadística, y regresamos con el congresista Carlos Rafael.